Muy bien, hermanos, buenos días a todos y qué bueno que juntos podamos abrir esta mañana la palabra del Señor, como todos los domingos, y gracias al Señor que nos permite hacerlo y estar delante de Él para adorarle y para oír su voz. Así que, hermanos, pues esta mañana seguimos hablando de esto que llevamos ya tiempo hablando, que es las características de una conversión genuina o qué elementos debe tener una conversión, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos hablado en anteriores ocasiones que la conversión es básica y esencialmente una obra divina, que Dios debe crearnos de nuevo. Es Él quien debe regenerarnos, quien debe obrar para salvarnos, quien debe justificarnos, perdonarnos y unirnos a sí mismo y a su pueblo. La conversión es una obra de Dios, no es una decisión nuestra. Muchas veces estamos acostumbrados o muchas personas piensan que convertirse es adherirse a un ideal religioso o asumir intelectualmente o mentalmente o convencerse de que, bueno, pues le ha convencido la persona de Jesús, alguien le ha hablado del Evangelio y toma una decisión por Jesús, sin haber un cambio profundo en su corazón. Se queda en un nivel intelectual, superficial, con una cierta reforma moral, un compromiso de comportarse bien, como los compromisos que solemos hacer a principios de año, pero queda en la superficie. Normalmente no se producen cambios profundos y es porque, sobre todo en nuestra cultura, se identifica mucho la conversión con una decisión. La conversión religiosa se identifica como una decisión en la cual me convierto en un adherente de un grupo religioso. Ya puede ser el hinduismo, el budismo, el islamismo, sabéis, cosas que me han convencido, o el cristianismo. Y en nuestra cultura se da con más. Entonces se entiende la conversión como una elección personal. Y la elección personal está en el centro de la decisión. Ahora, si nos circunscribimos al ámbito evangélico, además de esta decisión, normalmente esta va unida a la doctrina de la seguridad de salvación. Y se suele decir, una vez salvo, siempre falso. Lo importante es tomar dicha decisión. Así que tómala, no importa cómo vivas tu vida después. Y entonces se reduce la conversión o ser discípulo en Jesús en una decisión personal, en una adhesión intelectual o cultural o religiosa, pero que no implica cambios profundos. Y además dicen, bueno, pues ya eres salvo, ya no tienes que preocuparte. Tú puedes vivir como tú puedes, como tú quieras, hombre. Tienes que tener un comportamiento moral adecuado para que sea coherente con la decisión. Os voy a comentar una ilustración de un pastor, de alguien que fue a verle y le confesó lo siguiente. Un hombre se acercó a este pastor y le explicó que había decidido seguir a Jesús unos años atrás, durante su juventud. Dice que su decisión fue sincera y de corazón, que este es el otro tema que ya se ha tratado anteriormente. Es decir, que en la profesión de fe lo importante, también se nos ha enseñado, lo importante es que la profesión de fe que uno hace es que sea sincera, pero sigue recayendo en ti. No sigue recayendo en que Dios es la acción de Dios, de la gracia de Dios sobre tu vida, sino es tú, si haces una profesión sincera, entonces ya tienes la garantía de que tu conversión es genuina. Pero la palabra de Dios no enseña eso, curiosamente. Bueno, pues entonces este hombre decía, su decisión fue sincera y de corazón.
pero pero la vida se había vuelto muy ocupada. El matrimonio, el trabajo, los hijos y la casa lo habían apartado de la Iglesia y de cultivar una relación espiritual con el Señor. Nadie habría adivinado nunca que dicho hombre era creyente a menos que él mismo lo dijera. Este hombre admitió que era alcohólico y que, a pesar que se había mantenido sobrio durante algunos años, había vuelto a caer en la bebida recientemente. Fue cuando en un funeral oyó a este pastor predicar, y entonces el pastor hizo insistencia en que el perdón de Cristo está al alcance de aquellos que se arrepienten de sus pecados, ponen su confianza en Cristo y le siguen. Tal como Jesús había enseñado, la esperanza del Evangelio es que todo aquel que se arrepiente y cree. Lo que turbó a este hombre cuando escuchó el sermón fue el concepto de que ser creyente significa arrepentirse y seguir a Cristo. La decisión que tomó años atrás había sido sincera, pero a lo mejor no era creyente al fin y al cabo. No había habido ninguna continuidad en su decisión. Entonces nos tendríamos que hacer las siguientes preguntas. ¿Nuestra parte en la conversión es simplemente tomar una decisión? ¿Se trata de lo mismo que Jesús llamó arrepentirse y creer? Y necesitamos entender correctamente qué es la conversión y qué significa arrepentirse y creer. Y es el tema que vamos a tratar esta mañana. Bueno, en este momento lo que estamos considerando es la respuesta al mensaje del Evangelio. Bueno, vosotros sabéis que en el Evangelio de Marcos comienza precisamente, concretamente el Evangelio de Marcos, tiene un título muy sugerente, el versículo 1, que es el título del libro, Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, el Evangelio de Marcos trata del Evangelio de Jesucristo. E inmediatamente habla del ministerio de Juan el Bautista, de que cómo Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y que después Jesús iba recorriendo Galilea proclamando el Evangelio de Dios. Y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Bueno, esta es la predicación original de Jesús. O sea, el reino de Dios se ha acercado y el tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, este arrepentimiento es mucho más que una decisión, es mucho más que una adhesión a un grupo religioso, es mucho más que a una idea religiosa. Aquí Jesús, en el llamamiento que hace, fijaros que es Jesús el que proclama la palabra de Dios, la anuncia y a través de estas proclamaciones como nos llama. La iniciativa de la conversión siempre es de Dios. Es Dios a través de Cristo como viene a nuestro encuentro para llamarnos, para enseñarnos la verdad de Dios, para decirnos quién es Dios, para mostrarnos a través del Evangelio, del anuncio del Evangelio, cuál es nuestra situación espiritual. ¿Cuál es la obra de Cristo que fue necesaria que realizase? Que fue necesario que muriese en la cruz, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y a los 12. Y lo que Dios espera de nosotros ante ese anuncio. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Pues aquí Jesús lo señala.
arrepentimiento y fe. Acordaros que cuando nosotros estuvimos repasando el mensaje esencial del Evangelio, hicimos un esquema para ayudarnos a entenderlo nosotros y también para poder presentarlo, enseñarlos a otros. Entonces, el esquema era Dios, en primer lugar, en segundo lugar, el hombre, su situación. Entonces, utilizamos 4 palabras. Con estas 4 palabras tenemos resumido el Evangelio. Dios, hombre, Cristo, su muerte, su resurrección, y respuesta. Y con estas 4 palabras ya tenemos de una forma concisa el esquema que nos permite entender lo esencial del Evangelio y poder expresarlo a otros. Claro, todo esto después tenemos que ir explicando. Las personas no pueden entender las buenas nuevas del Evangelio si no entienden por qué fue necesario la muerte de Cristo. Y no se puede entender si no se entiende quién es Dios, su santidad, su justicia. Y no se entiende la necesidad del sacrificio de Cristo sin entender que el punto de partida nuestro es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, el modelo bíblico es, en primer lugar, la respuesta que Dios espera que nosotros demos es arrepentimiento y fe. Y nosotros en esta mañana vamos a tratar el aspecto del arrepentimiento. En otra ocasión trataremos el tema de la fe. Estas 2 cosas forman parte de la respuesta. Es decir, nosotros cuando somos llamados por Dios, somos llamados por Cristo para seguirle, implica que nuestra respuesta es arrepentirnos y tener fe. Ahora, el arrepentimiento es mucho más que un sentimiento de tristeza. De todas formas, antes de seguir, voy a leer el pasaje que nos va a servir de base o que refuerza lo que hemos hablado hace un momentito y hemos leído en el Evangelio de San Marcos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Os ruego, hermanos, que me acompañéis en abrir vuestras Biblias o vuestros teléfonos, o vuestra tablet, lo que tengáis a disposición, donde tengáis las escrituras, y que me acompañéis al libro de los Hechos, en el capítulo 3, y vamos a leer desde el capítulo 3, Hechos, capítulo 2, versículo 32. En adelante. Bueno, antes de empezar a leerlo, simplemente tenemos que hacer un poco de antecedentes. Quizá debemos de recordar el versículo 22. Bueno, ya sabéis este suceso del capítulo 2. Es el primer sermón que da el apóstol Pedro junto con el resto de los 11 apóstoles, de los 12, porque estaba Matías ya también, junto con los 11, los 12, Pedro y los 12, conjuntamente, y los 120 hermanos, en Jerusalén, el día de Pentecostés. Han pasado 50 días desde la Pascua, aproximadamente, porque los 50 días se cuentan después del primer día de reposo después de la Pascua. A partir de ahí 40 y 50 días, incluido el primer domingo, 7 semanas. Entonces tenemos el día de Pentecostés, donde vienen, como señala el libro de los Hechos y como era costumbre, vienen judíos de todas las partes del mundo conocido. No solamente venían judíos, sino también personas que conocían el Dios del pueblo de Israel, que no estaban circuncidados y que eran también de alguna forma temerosos de Dios, pero principalmente eran judíos y estaban allí en Jerusalén y venían de todas las partes del mundo. Lo podéis repasar en el capítulo 2. No nos vamos a centrar en eso, vamos a centrarnos en lo que Pedro expresa y dice en el versículo 22, dice: varón israelita, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno,
varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impío y le matasteis, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Ahora menciona parte del Salmo 16 para corroborar, Salmo 16 que escribió el rey David, para corroborar que efectivamente ya estaba predicho en el Antiguo Testamento que el Mesías, el ungido de Dios, descendiente de David, por lo tanto, digno heredero del trono de David y por lo tanto rey de Israel, el profeta prometido por Moisés en la ley, que vendría el profeta y que hablaría y que a él el pueblo tendría que oír, el sacerdote, el sumo sacerdote por antonomasia, porque ofrece su propio sacrificio de su propia sangre. Jesús, el ungido de Dios, cumple los tres papeles principales: rey, profeta y sacerdote. En este momento ya Pedro ha resumido la vida de Jesús, qué ocurrió, y vamos a saltar al versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: Dios dijo al Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hasta aquí Pedro ha anunciado y ha dicho: este Jesús que vosotros crucificasteis, y vosotros sin saberlo, pero esto formaba parte del plan de Dios, del plan predeterminado de Dios, como ha dicho antes, y el previo conocimiento de Dios, utilizó la maldad que ellos estaban realizando, crucificando al ungido de Dios, al Mesías, y rechazándolo. A este, sin embargo, Dios lo exaltó para que fuese constituido Señor y Cristo, el ungido, Señor y Mesías. Veamos la respuesta de las personas. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llame. Fijaros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ellos ya se sintieron compungidos después de oír el anuncio del mensaje del Evangelio. Y cómo el mensaje del Evangelio denunciaba sus actitudes. ¿Ahora qué hacemos? Hemos matado al Mesías. Lo hemos crucificado. No hemos creído que Él era el Rey de Israel. No hemos creído que Él era el Hijo de Dios. Porque nosotros teníamos una idea del Mesías que Jesús precisamente no llevó a cabo. Cumplió todo lo que estaba escrito sobre Él en la ley y los profetas, pero ellos no lo reconocieron porque ellos tenían una interpretación de la ley de los profetas en el cual el Mesías los liberaría de la opresión de todo enemigo. Y la intervención de Jesús, el Nazareno, el Mesías enviado por Dios, no se ajustaba a su esquema religioso.
Aparte, ellos confiaban en su propia justicia, ellos estaban llenos de que ellos estaban cumpliendo, sobre todo los fariseos, estaban cumpliendo escrupulosamente todos los mandamientos, de una manera externa, aunque por dentro seguían teniendo un corazón corrompido, pero ellos se justificaban delante de Dios. La ley exigía un ayuno anual, ellos ayunaban 2 veces en semana. Tenían que diezmar de los frutos, ellos diezmaban de todo, hasta de un comino, como decían. Se jactaban de todo esto. Se jactaban del ayuno 2 veces por semana, de pagar el diezmo, de cumplir. Pero muchas veces Jesús les tiene que salir al paso. Pero no miráis vuestro corazón. Externamente parecéis hombres justos e íntegros, pero por dentro vuestro corazón está corrompido. Dentro de tu corazón sigue produciéndose el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia, la lujuria, los celos. Si se conocieran tus pensamientos, habría matado no sé cuántas personas. Y después estaban las personas que eran rechazadas por la sociedad religiosa de esa época. El hecho es que el mensaje de Dios a todo hombre, sea judío, sea gentil, sea religioso o no religioso, a todo hombre es: arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el mensaje. Bueno, entonces, este pasaje es para que veamos cómo Dios espera que nuestra respuesta, un ejemplo de ilustración de cómo Dios espera que nuestra respuesta sea arrepentimiento y fe. Y vamos entonces a seguir tratando este asunto un poco más en relación con el arrepentimiento, ¿vale? Vamos a tratar hoy solamente el tema del arrepentimiento. Y entonces vamos a orar de nuevo para que el Señor nos siga ayudando en la exposición de su palabra. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias Señor, por venir a nuestro encuentro para rescatarnos. Gracias por haber llamado a los apóstoles y a través de ellos, Señor, por la predicación de ellos nos ha llegado tu palabra para que nosotros podamos participar también de la salvación que tú has traído por tu muerte y tu resurrección. Gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que ilumine nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor, nuestros labios, para que podamos entender, Señor, tu palabra adecuadamente. Te rogamos, Señor, que sigas trabajando en nuestras vidas conforme a la gracia, a tu gracia y conforme al poder de tu Espíritu Santo. Abre, Señor, nuestros oídos, abre nuestro corazón y trae, Señor, a nuestra vida verdadero arrepentimiento y verdadera fe. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, pues entonces el arrepentimiento es una parte importante. Y el arrepentimiento comienza con a veces algunos lo confunden con un sentimiento de, bueno, pues de reforma moral. Y muchas veces, pues, algunos tratan el arrepentimiento como si fuera un llamado a limpiar nuestras vidas. Hacemos cosas buenas para compensar las acciones malas, tratamos de equilibrar la balanza o de hacer que el platillo de las buenas acciones suba más alto que el otro extremo. A veces incluso hablamos del arrepentimiento como si fuese una decisión verdaderamente meditada. Por ejemplo, podemos decir: nunca volveré a perder la paciencia con mis hijos. Nunca jamás volveré a mirar pornografía. Nunca volveré a apuntarme más horas de las que trabajo. Nunca volveré a hablar mal de mi jefe a sus espaldas.
Pero aunque limpiemos nuestro comportamiento en una u otra área, nuestro corazón puede seguir estado entregado a nuestros propios ídolos, a lo que realmente adoramos y donde realmente están nuestros intereses, que no es Dios. Y el principal ídolo que tenemos en nuestro corazón es nosotros mismos. Nosotros mismos. Porque nosotros hemos rechazado, estoy hablando del hombre natural. No me refiero a nosotros en el sentido, porque entre nosotros ya hay personas que han renunciado a vivir de espaldas a Dios y volverse a Dios. Y arrepentirse es esto, es un giro de 180 grados, y de estar caminando de espalda a Dios es volvernos a Dios, de cara a Dios, donde el objeto de nuestra adoración es Dios mismo y donde lo que buscamos es la gloria de Dios, no nuestra gloria. Porque el ídolo favorito de cada uno de nosotros es nosotros mismos, nuestro yo. Y queremos que los demás también adoren a nuestro ídolo favorito. Bueno, vamos a ver algunos pensamientos sobre esto del arrepentimiento, ¿no? A veces, pues, hay un sentimiento vago al principio, decir que el arrepentimiento es un lamentarse. Bueno, este sentimiento puede ser la expresión de diferentes actitudes. A veces simplemente lamentamos que nuestras acciones hayan producido ciertas consecuencias sobre nosotros, ¿no? Pues lamentamos pues que algunas de nuestras acciones pues nos han traído mal, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de Caín. También puede haber lamentamos porque tenemos un cierto remordimiento abrumador ante las consecuencias de que nuestras acciones han ocasionado a otros. Por ejemplo, este es el caso de Pablo. Pablo muchas veces lamentaba que había sido perseguidor de la Iglesia, ¿vale? Y las consecuencias que esto había traído para otras personas. Ahora, el verdadero arrepentimiento es más que un lamentarse por las consecuencias de acciones malas que tienen efecto sobre nosotros, o acciones malas, o sentirse culpable o lamentar las acciones malas que uno haya hecho. Me arrepiento porque he hecho mal a otra persona. Me he despistado, he girado y una moto ha chocado con mi coche. Lamento pero el arrepentimiento es más que eso. El verdadero arrepentimiento comienza cuando nos damos cuenta de las consecuencias para Dios. Cuando nos damos cuenta de que realmente el principal problema de nuestra actitud de caminar de espalda a Dios y de andar buscando nuestra propia satisfacción y por lo tanto andar de espalda a Dios significa andar en rebeldía contra Dios y por lo tanto andar en nuestros pecados y en nuestras satisfacciones, pues cuando el Espíritu de Dios, la gracia de Dios llega a nuestro corazón por el mensaje del Evangelio y empezamos a entender que el principal problema de nuestras iniquidades y de nuestras transgresiones es la ofensa que le estamos haciendo a Dios. Cuando empezamos a entender que no es que hayamos hecho acciones malas y haya tenido consecuencias sobre nosotros, sobre otros, y lamentamos esa situación, no, sino cuando empezamos a darnos cuenta de que estas acciones, estas transgresiones y estas iniquidades, en realidad, al primero que le hemos hecho daño es a Dios mismo. Por ejemplo, en el Salmo 51, el salmista dice: contra ti he pecado. El hijo pródigo, cuando regresa al padre, le dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando empieza a haber verdadero arrepentimiento en el corazón, uno se da cuenta de que uno empieza a sentirse triste por haber ofendido a Dios. Recién entonces logramos comprender que hemos desafiado la autoridad de Dios
hemos quebrantado sus leyes, hemos contaminado su creación, hemos arruinado su placer, hemos provocado su ira y hemos merecido su juicio. Nuestra infelicidad entonces tendrá más que un tinte de temor. Hay que señalar que el arrepentimiento, tal como lo entiende la Biblia, implica 3 dimensiones: el pensamiento, la palabra y la acción. Y lo primero que vamos a considerar es el pensamiento. El pensamiento, que es la convicción de pecados pasados. La palabra arrepentirse significa literalmente cambiar la mente de una persona. Pero no solo, y claro, es lo primero por lo cual la palabra de Dios ilumina nuestro corazón y nos hace convencernos de que estamos viviendo apartados de Dios y que estamos ofendiendo a Dios, que es el principal problema. Entonces, arrepentirse es un cambio de mente, que conlleva un cambio de actitud también, pero vamos a centrarnos en el cambio de mente. Significa pensar nuevamente en relación con la actitud que habíamos vivido en el pasado. Por ejemplo, en el pasaje que acabamos de leer, vemos cómo el anuncio del Evangelio que hace Pedro hace que ellos se convenzan de que han obrado mal y que han ofendido a Dios. Y entonces dice, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces, pues tenéis que cambiar vuestra forma de pensar. Lo que pensabais de Jesús de Nazaret, ahora tenéis, lo que pensabais antes, que lo llevasteis a la cruz, ahora cambiar de convicción. En vez de andar en vuestros pecados, llegáis a la convicción de que tenemos que volvernos a Dios y ver y aceptar el testimonio de Dios sobre nuestro pecado. Porque el testimonio de Dios es que ellos habían rechazado al Mesías que Él había enviado y lo habían llevado a la crucifixión. Eso era un pecado grave. Todos nosotros hemos hecho algo similar. Todos nosotros, al quebrantar los mandamientos de Dios, hemos rechazado la dirección de Dios sobre nuestra vida y hemos rechazado también al Mesías. El arrepentimiento significa que vuelvo la convicción y empiezo a entender que he estado andando de espalda a Dios. Empiezo a aceptar lo que Dios dice de Él y de mí. Entonces, nos ajustamos al punto de vista de Dios, coincidimos con su análisis y aceptamos su veredicto. Aceptamos el veredicto de que efectivamente somos culpables y que estamos bajo condenación. Decimos sí al sí de Dios y decimos no al no de Dios. Es tener una visión clara del pecado humano, medido según el patrón de la justicia de Dios y el juicio inevitable que debe tener lugar cuando ambos se encuentran. Es llegar a conocer la verdad acerca de Dios y acerca de uno mismo. Entonces, empezamos con un descubrimiento. Este cambio de mente, de forma de pensar, empieza aceptando, primero con unos términos generales, después iremos a los términos particulares. En los términos generales empezamos a entender que Dios es mejor de lo que nosotros pensamos. Antes, cuando vivíamos a espaldas de Dios, teníamos un concepto de Dios que no se corresponde con lo que enseñan las Escrituras. No es el Dios que aparece en las Escrituras. Y todos los seres humanos hemos rechazado al Dios vivo y verdadero y hemos construido nuestro ídolo, un Dios
a la medida de lo que nosotros pensamos que nos gustaría que fuese Dios. Y que ese Dios nos hiciese, y por lo tanto, ese Dios no nos exigiera responsabilidades totales con sí. Hago cosas malas, pero bueno, Dios no es tan malo, no me va a perdonar, me va a perdonar. O yo sé que terminaré después de alguna manera porque Dios es bueno, pero no entendemos o no llegamos a comprender, y solamente cuando empezamos a recibir la iluminación de la gracia de Dios y del Espíritu Santo y a entender el testimonio de las Escrituras, del Evangelio, es cuando empezamos a entender que Dios es absolutamente santo, absolutamente puro, absolutamente justo. Y en ese momento, si está produciéndose en nosotros este verdadero arrepentimiento, la persona tendrá una dolorosa conciencia de que ella misma es mucho, mucho peor de lo que pensaba que era. Que esto es lo que suele suceder. Siempre pensamos de nosotros mejor de lo que somos. Nos damos cuenta más de los defectos de los demás que de los propios. Bueno, yo menos mal que tengo personas que me quieren a mi alrededor y que cuando yo digo tengo un defecto, las personas que me quieren estar a mi alrededor dicen, no, no tienes un defecto, tienes cientos de defectos. Y después cuando llego a la palabra de Dios, descubro que no tengo cientos de defectos, tengo miles de defectos. No, de verdad, y ya fuera de broma, he metido esto para atraparos una sonrisa. Pero en realidad nos consideramos mejor. En parte del proceso que Dios ha tenido que obrar en mi vida, me imagino que la vuestra también, es aceptar que soy peor de lo que yo pensaba de mí mismo. Muchas veces me quedo sorprendido, o de mis acciones o de los impulsos de mi corazón. He aprendido a aceptar que tengo el hombre viejo, que aunque he sido renacido en Cristo y he recibido un nuevo corazón, el pecado, y que ya no soy esclavo del pecado, pero el pecado sigue morando en mí. El pecado está ahí, latente. Y el corazón corrompido está ahí, latente, esperando, agazapado, esperando intentar. No va a tomar ya el dominio y el control porque he sido tomado por el dominio del Espíritu Santo y de Cristo. Por eso no toma. Y si puedo decir no al pecado es por Cristo que mora en mí. No porque yo pueda luchar contra el pecado. Yo no puedo luchar contra el pecado porque he sido esclavo del pecado. El único que me ha liberado de la esclavitud del pecado ha sido Cristo. Y porque Cristo mora en mí y habita en mí, puedo decir no. Ahora, la realidad que todos los creyentes vivimos es que todos los días luchamos con el pecado que mora en nosotros y que algunas veces hacemos caso al pecado y que tenemos que venir de nuevo al Señor en arrepentimiento y fe. Pero dependo de Cristo. No me presento delante de Cristo como alguien justo, bueno, que lo hace todo bien, que lo cumple todo. No, Señor, vengo a ti, a tus pies, miserable pecador, y confieso mis pecados, confieso, Señor, y descanso solo exclusivamente en tu justicia y en tu gracia. Y que no quiero obedecer al pecado, pero no porque me siento mal conmigo mismo, o porque me avergüence delante de ti o delante de los demás. No, porque a ti no te agrada. Porque a ti no te agrada. Entonces, cuando empezamos a entender el arrepentimiento en sus sentidos generales, empezamos a entender un mejor concepto de Dios del que solemos tener los seres humanos y un peor concepto de nosotros mismos, que lo tenemos siempre sobreestimado. Nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos siempre por encima del correcto. No nos vemos como Dios nos ve. No nos vemos como Dios nos ve. Cuando empezamos a arrepentirnos, Señor, es verdad, lo que tú dices de mí
es cierto. Por eso el apóstol Juan en su carta dice, fijaros lo que dice el apóstol Juan en su carta, dice, si decimos que no tenemos pecado, lo dice en singular, porque tenemos que distinguir. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y la realidad, lo que me enseña el Evangelio es que yo estoy muerto en mis delitos y pecados y que necesito la gracia de Dios para ser salvo. Y que Cristo, que murió por mí en la cruz, es el único que me libra de la condenación del pecado, de la muerte y del poder del pecado sobre mi vida. No es que viva ya sin pecado, el pecado sigue, pero ya tengo un dueño principal. Y la motivación del corazón, que esa la pone el Espíritu Santo. Si no la pone el Espíritu Santo, yo ya puedo hacer todas las reformas morales que quiera y todas las decisiones que quiera. Delante de Dios, hasta que no haya quebrantamiento y rendición a los pies de Cristo, no hay nada. Y eso solamente lo hace Cristo. Y por lo tanto solamente, bueno, Señor, pues sí, reconozco mi maldad, mi transgresión y mi desobediencia a ti. Y vengo a ti confiando solo exclusivamente en la cruz, arrepentimiento y fe. Reconozco, Señor, es cierto que he sido rebelde contra ti y que te he ofendido tu santidad y tu justicia. Y no merezco, como dijo el hijo pródigo a su padre, no merezco ser llamado tu hijo. Cuando nos volvemos a Dios, porque Él nos llama, cuando empezamos a volvernos a Dios, Dios viene a nuestro encuentro para abrazarnos. Jesús dice, el que viene a mí no le echo fuera. Porque cuando tú empiezas a reconocer la situación en la que estás viviendo y a volverte a Dios, está actuando ya la gracia de Dios en tu vida. Cuando tú empiezas a visualizar es Cristo. Y conforme vamos conociendo a Dios, vamos conociendo nuestra realidad. Ahora, después de hablar en un sentido general, pues tenemos que ir a lo particular. Que es el aspecto más importante del arrepentimiento, que tiene que ver con pecados, ahora en plural, específico, en vez del pecado en singular. Entonces, ahora tenemos que centrarnos en aquellos aspectos detallados y concretos, es decir, hasta tanto el concepto algo abstracto de pecado sea traducido a términos detallados y concretos, es difícil avanzar hacia nuevas etapas del arrepentimiento. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Es vital saber cuáles son los pecados de los cuales necesitamos ser salvados, ¿vale? Entonces, veis, ¿no? De una concepción de Dios y tal, ahora vamos a lo particular. Y ahora vamos al segundo aspecto. Hemos hablado primero, hemos dicho que el arrepentimiento incluye pensamiento, palabra y acción. Vamos ahora a la palabra, que es algo audible. Y entonces, en el hablar, ahora, a través de la expresión de nuestros labios, a través de nuestra boca, es el canal por el cual hacemos la comunicación entre el interior y el exterior de una persona. Bueno, esto lo enseña Jesús muchas veces, porque a través de la boca es como sale la expresión de que hay en el corazón. Por eso el arrepentimiento incluye una confesión de pecados. Y esto va de acuerdo con la enseñanza general de Jesús, ¿no? Por ejemplo, en un momento le dice a los fariseos, dice en el capítulo 12, ¿no? Versículo, no
no lo busquéis. Seguimos en nuestro texto principal, ¿vale? Simplemente os lo digo y lo comento dónde está para que si alguno después lo quiere buscar en casa. Capítulo 12, versículo 10, dice: camada de víbora, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ellas en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El expresar de manera audible la confesión de pecados es precisamente lo que nos lleva a expresarlo, ¿vale? Precisamente esta confesión de pecados, bueno, recordad cómo Juan el Bautista, cuando llamaba era un bautismo de arrepentimiento era un bautismo para arrepentimiento y iba acompañado de confesión de pecados. Pero una confesión de pecados no general: Señor, te pido perdón porque me he comportado mal, tú sabes que las intenciones de mi corazón no son correctas y seguramente habrá cosas que he hecho mal y que no me he dado cuenta. Bueno, si hacemos confesiones de este estilo, que no entramos en ningún tipo de detalle, pues no está realmente entrando la gracia de Dios a lo profundo de nuestro corazón. Cuando realmente la gracia de Dios a través del Evangelio está tocando nuestro corazón, nosotros nos rendimos delante de Dios y llegamos a decir cosas concretas y detalladas sobre nuestros pecados. Señor, perdóname porque he gritado a mi mujer. Señor, perdóname porque no he sido generoso con esta persona, no la he tratado con amabilidad, con generosidad o con cortesía. Señor, perdóname porque he visto pornografía. El otro día estuve viendo tal y tales cosas que no eran de acuerdo a tu voluntad. No podemos escondernos delante de Dios. Dios va a poner antes o después los secretos de nuestro corazón a la luz del día. Los va a poner. Si eres un verdadero creyente que has aceptado la misericordia de Dios, primero la santidad y la pureza de Dios, y su gran misericordia que te llama al arrepentimiento para salvarte, no te debe de dar vergüenza. No digo que lo venga aquí a confesar, pero en tu cuarto tienes que confesar. Y si necesitas confesar con algún hermano porque necesitas fortalecerte y sentirte más seguro, lo haces con un hermano maduro en la fe, o con cualquiera. Sobre todo si son cosas muy personales. Pero a quien tienes que hablar con claridad sobre ti mismo, sobre tus pecados, es con Dios, en tu cuarto. Y verbalizarlo con detalle, sin excusarte, sino aceptando: Señor, es cierto. Salmo 51, vuelve otra vez a ser el patrón de la confesión. ¿Cómo? No, eres tú justo. Yo he hecho mal. He sido yo. No he empezado. Es que me gritaron y entonces yo contesté mal. Es que alguien vino y me mostró y entonces yo. Es que yo estaba muy cansado y estaba muy irritado y por lo tanto hice esto y aquello. Cuando empezamos así, estamos imitando la naturaleza corrompida de Adán. La mujer que tú me diste me dio de comer. No le dice Adán a Dios: he comido del árbol deliberadamente. Cuando ya Adán toma esa actitud, ya está mostrando un corazón corrompido, apartado de Dios, que cayó en ese corazón corrompido en el momento que tomó de la fruta del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Cuando tomó, desobedeció y cayó, y quedó atrapado y esclavo del pecado, de una naturaleza corrompida. Y nosotros también hemos quedado esclavos. Y solamente Cristo es la provisión de Dios para liberarnos, para salvarnos. Entonces, esta confesión de pecado tiene dos grandes beneficios. El primero,
La particularidad. Nombrar los pecados implica identificarlos primero. Aceptamos nuestra responsabilidad. Y cuando nos sinceramos de esta manera, tenemos que tragarnos el orgullo. Nunca es fácil reconocer que uno se ha equivocado, pero es mejor hacerlo que lo tenga que hacer después Dios. He hablado también de la necesidad de aceptar la responsabilidad. No puede incluirse excusas en una confesión, no pueden alegarse circunstancias atenuantes. El individuo está aceptando tanto su responsabilidad ante Dios como por sí mismo. Y aparte de la confesión de pecado, que es la segunda dimensión del arrepentimiento, ¿no? Pensamiento, la palabra, también es importante agregar en esta confesión la renuncia. Señor, me comprometo contigo en que voy a dedicar más tiempo a la oración. Voy porque, Señor, sin ti, sin tu gracia, sin tu fuerza, sin tu fortaleza no puedo. Y es imprescindible la escritura y la oración. Señor, esta revista dejo de comprarla. Señor, esta plataforma dejo de tenerla contratada, la elimino de mi televisión porque me conduce a desobedecerte. Todo aquello que nos aparta de una adoración o veneración a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Todo lo que va en contra de esta adoración, donde Dios es el centro, donde buscamos agradarle, como hizo Jesús, Jesús vivió íntegra y totalmente buscando agradar a Dios su Padre. En toda su vida, desde la eternidad y cuando se hizo hombre, en toda su vida, siempre buscó agradar al Padre. Si el Espíritu Santo nos llama a conversión y nos hace discípulos de Jesús, nosotros tenemos que actuar de la misma forma. Necesitamos la gracia de Dios, pero necesitamos también la confesión de pecados y el tomar determinaciones para renunciar. Tenéis que tener en mente esto que Jesús enseñó. Es decir, hay veces que tenemos que determinar y quitar de nuestra vida cosas que más tarde y más temprano no, que medianamente pronto nos llevan a pecar. Y por eso Jesús dice, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. O sea, quita todo aquello que es causa de tropiezo para ti. Aquí Jesús lo que está diciendo, arráncate el ojo derecho. Bueno, no quiere decir que nos arranquemos literalmente el ojo derecho, significa que lo más querido para ti, como puede ser un ojo, no significa que son expresiones que utilizaban los rabinos, para que no. Significa, haz lo que tengas que hacer, pierdes lo que tengas que perder, pero sé tajante en hacerlo. Sí, por ejemplo, una vez, siendo ya creyente, tuve que llegar al convencimiento de que yo no podía fumar. Porque un creyente no puede fumar. ¿Por qué? Porque soy templo del Espíritu Santo. Entonces, eso lo enseña Pablo en la primera carta. Soy templo del Espíritu Santo. Tú no puedes hacer algo que dañe tu cuerpo. Tienes que quitarlo. Primero el Señor tuvo que trabajar en mí en la convicción, ponerme la motivación. ¿Cuál fue la motivación?
¿Qué pensáis que fue la motivación? Tuve que hacer un esfuerzo, Señor, te prometo que no voy a pasar de 5 a la semana a 1. Ya ves que 5 a la semana es poco, pero vamos, voy a pasar a 1, ¿no? No, ¿cuál fue la motivación? ¿Qué pensáis que fue la motivación para que yo dejara de fumar? ¿Cuál fue, creéis? Que yo no era un fumador muy grande, pero bueno, tuve que ser confrontado con el Señor para esto. ¿Cuál pensáis que fue la motivación? Pues que a Él no le agrada. Esa fue la principal motivación. Si el Espíritu Santo vive en ti, la principal motivación que tiene es que a mi Señor no le agrada. Y sobre todo porque es que si lo haces después tienes que ponerte delante del Señor y decir, Señor, te he ofendido. Porque lo importante no es el acto en sí, lo importante es que estoy desagradando a Dios, al cual he sido comprado por precio por la sangre de Cristo. Y si el Espíritu Santo vive en ti, te lleva a hacer las cosas que a Cristo. Entonces, esa fue mi motivación. Primero tuve la motivación adecuada. La motivación no le agrada a mi Señor y el Espíritu Santo mora en mí. Pero también tuve que tomar una renuncia. ¿Qué tuve que decir a continuación? Conociendo mi debilidad, tuve que cortarme la mano. Tuve que cortarme la mano, conociendo mi debilidad y sabiendo que si fumaba uno, que ya me había pasado, yo me quitaba y después estaba con los compañeros y alguien sacaba un cigarro y mi mente, el engaño del pecado que mora en nosotros. Bueno, uno no me va a hacer nada, uno no me va a hacer nada. Uno y ya después no sigo, que va. Uno te hace sentir culpable, avergonzado y encima dice, ¿ya para qué? Y sigue. Y no, ¿qué tuve que hacer? Cortarme la mano. ¿Y cómo me corté la mano? Teniendo que tomar con la ayuda del Señor, porque sin la gracia de Dios no se puede hacer, tuve que decir, no puedo probar ni uno. Por más que me guste y por más que al olerlo me atraiga, no puedo. Y así tuve que estar los 6 primeros meses. Señor, te he dicho que no puedo, porque y aceptando mi debilidad, y que me tenía que cortar la mano. Y esa fue la única forma, y el Señor me ayudó, claro, durante 6 meses estuve ahí, que se me iba, y ya después, con la ayuda del Señor. Bueno, he puesto un ejemplo sencillo, no grave, bueno, no tal, no sé si alguno está con esta lucha, pero ya te he indicado el medio de poder afrontarlo. Pero os he querido decir esto para ilustrar lo que dice Jesús aquí. Y en otros órdenes pues he tenido que sacarme el ojo y cortarme la mano también, en otros órdenes, en otros terrenos que no entro. Pero porque Dios está diciendo, renuncia. O sea, de la confesión, esta es la parte de la palabra. Y ahora después viene otra dimensión del arrepentimiento, es la acción. Entonces, estamos hablando que el arrepentimiento incluye pensamiento, palabra y acción. Entonces, bueno, pues en este caso, tenemos el caso, vamos a ejemplificarlo con la situación, ya que hemos utilizado el libro de Hechos, vamos a utilizar el Evangelio de Lucas. Entonces el Evangelio de Lucas nos habla en el capítulo 19 de un caso muy conocido, que esto sí que quiero que me acompañéis a buscarlo, ¿vale? Entonces, en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí.
Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mi bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, este pasaje, este versículo, el 19:10, no lo olvidéis nunca, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es el versículo central del Evangelio de Lucas. Todo el Evangelio de Lucas está construido con esta frase. Es el centro del Evangelio de Lucas. Otro día os diré el de Marcos, el centro del Evangelio, pero igual que Juan tiene su centro también. Pero el Evangelio de Lucas 19:10 es el centro del Evangelio, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, no podemos entrar con detalle porque ya estamos consumiendo mucho tiempo, estamos con Zaqueo y vamos a lo importante. Zaqueo se arrepiente. Zaqueo solamente quería ver a Jesús. Era un hombre pequeño y odiado por sus congéneres de la misma ciudad, en el pueblo. Era jefe de recaudadores, porque además retiraban más dinero del que tenían que pagarle después a Roma. Y vivían ricos y opulentos, pero era de pequeña estatura. Y este hombre quería ver a Jesús porque había oído hablar de él, pero se avergonzaba. Entonces se sube a un sicómoro que tiene 10 metros de alto, esperando que nadie lo viese, para no pasar vergüenza y hacer el ridículo de que se había subido arriba para ver a Jesús. Probablemente había conseguido que pasar desapercibido, pero no pasó desapercibido de Jesús. Jesús busca la mirada arriba, probablemente nadie se había dado cuenta que Zaqueo estaba arriba, y le dice: Zaqueo, hoy voy a tu casa. Digo, ¿guay? Pero Zaqueo entendió la misericordia de Jesús. Los demás no entendieron. ¿Cómo puede Jesús visitar a un hombre pecador? Un hombre que está sacando beneficio de los impuestos para Roma, para su deleite y para enriquecerse él con el trabajo y los bienes de todos los vecinos. Pues sin embargo, este hombre, la actitud de Jesús le llevó al corazón y le hizo arrepentirse. ¿Y cómo lo demostró? ¿Cómo? Que esto es las acciones. El arrepentimiento nos lleva a acciones. Cuando recibimos el perdón de Dios, no significa que no tengamos que restaurar los daños que hemos ocasionado. Hay muchos creyentes que se han convertido y que han sido llevados a la cárcel porque han confesado un delito que no fueron pillados. Pero si tienes verdadero arrepentimiento, si de verdad confías en la gracia de Dios, confiesas y procuras restablecer el daño que has producido. En el caso de Zaqueo, va a devolver el cuádruple de lo que había robado. La mitad de sus bienes para los pobres, con lo cual ya demuestra, en contra del joven rico, que para él lo importante no es el dinero, sino Jesús. Está dispuesto a perder, de una forma decidida y clara. Y va a restituir el cuádruple. La ley de Moisés enseñaba esto. Algunas veces, algunos robos, había que reponer en la cantidad y la quinta parte. Y otras veces, 4 veces lo que había sido robado. Zaqueo aplica este principio de la ley de Moisés. 4 veces lo que había robado. ¿Sabéis lo que es eso? Pues poneros a haceros cuenta. Pero
el propio Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces, el arrepentimiento tiene estas tres dimensiones: pensamiento, palabra y acción. Acción que muestra al exterior. Ahora, el arrepentimiento está producido, es nuestra respuesta. Efectivamente, nosotros estamos involucrados y no estamos pasivos, estamos activos. Pero igual que veis, Dios el que ha iniciado la conversión llamándonos, es también el mismo Dios el que nos da la gracia para poder actuar de una forma con un verdadero arrepentimiento. Por ejemplo, os voy a leer un pasaje para que entendamos que el arrepentimiento también proviene del arrepentimiento sincero. Es fruto, pero es verdad que es nuestra respuesta. Necesitamos también la gracia de Dios para tener un verdadero arrepentimiento, para tener quebrantamiento. Es como el padre que le rogó a Jesús, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Sí, Señor, me arrepiento, pero ayúdame a que mi arrepentimiento sea correcto delante de ti, que es verdad que me duele el haberte ofendido y no quiero vivir de espaldas, quiero dejar el pecado y vivir para ti. ¿Qué es lo que significa el arrepentimiento? Abandonar el pecado y vivir para Dios. Hay quienes hacen una adhesión a la religión cristiana, no a Cristo, a la religión, hacen una profesión de fe, pero siguen pensando en seguir con sus ídolos. Van a decir que confiesan a Cristo, pero en el fondo su corazón va a seguir haciendo o dando culto a aquellas cosas que para él son importantes. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 24, dice, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Fijaros que dice, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y los judíos de Jerusalén, cuando Pedro predica a Cornelio, el centurión romano, que era temeroso de Dios, es decir, una persona que asistía a la sinagoga, no estaba circuncidado, pero procuraba cumplir los mandamientos de la ley de Moisés y oraba con frecuencia. Pero cuando los judíos oyen lo que Dios había hecho para la salvación de Cornelio y de la casa de Cornelio por el testimonio del mensaje del Evangelio hecho por Pedro en la casa de Cornelio, en el capítulo 11, el versículo 18 dice, y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Si la obra de Dios, aún así, aunque esta sea nuestra respuesta arrepentimiento y fe, pero aún para volver a Dios, para abandonar el pecado y volvernos a Dios, y que empecemos a tener una actitud de verdadero arrepentimiento, trabajando en nuestra mente, en nuestras palabras y en nuestras acciones, se requiere la iluminación y la gracia del Espíritu Santo. Sin ella no podríamos hacer realmente, porque no es una cuestión de tu compromiso, sino de la obra de Dios, de que tú reconoces y aceptas el testimonio de Dios sobre Él y sobre ti. Muy bien, pues hasta aquí, hermanos. En otro momento pues continuaremos con el otro aspecto de la respuesta nuestra al mensaje del Evangelio, que es la fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aplicarla a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a entender la conversión
apropiadamente. Ayúdanos a entender, Señor, y a aplicar a nuestra vida el arrepentimiento. Que esto cambie nuestra forma de pensar, nuestras palabras y nuestras acciones. Que haya un verdadero fruto coherente con nuestra actitud de arrepentimiento ante ti. Te ruego, Señor, que tu gracia siga obrando en nuestras vidas. En nombre de Cristo. Amén.